¿Alguna vez han visto en un documental de estos viejos o sobre cómo se hacían las cosas antes, ver a los antiguos animadores escribir o dibujar en un pedazo de papel y como que pasar la página para ver cómo habían cambiado sus dibujos del papel anterior a este, para darle así la ilusión de movimiento al asunto? Una forma pues totalmente artesanal, literalmente a mano, de hacer poco a poco muchas de las animaciones de la era de oro del siglo pasado. Bueno, hoy vamos a conversar con un animador formado en esta técnica, pero no es un señor de 80 años, sobreviviente de algunos estudios de antaño. Es un joven animador formado en esta técnica, pero que esto lo llevó a animar, obviamente, de la manera moderna con computadora, y esto a su vez lo llevó a diseñar personajes, y esto a su vez lo llevó a caminar debajo de uno de esos globos enormes de Macy's del Día de Acción de Gracias, esos globos que desfilan allá en Nueva York. Y lo más reciente que hizo fue coordinar los diseños de los últimos pósters de Super Mario Galaxy, los pósters de cada uno de los personajes a nivel global. Entonces, yo creo que es un invitado bastante interesante para, pues, darnos un vistazo especial a este mundo de la animación 2D o en computadora y el diseño de personajes. Y después también hablar un poco de los posters, esa parte tan importante de las películas. Así que nada, soy Walter, te doy las gracias por acompañarme en esta edición de Cameo, el espacio donde el cine es vida y la vida es cine, y esta es mi conversación con Luis Gadea, animador. Bueno, Luis, muchísimas gracias más bien por tu tiempo. Yo sé que sos un hombre muy ocupado, padre Tranqui. primerizo, lo tienen haciendo de todo. Eso es lo que me tiene más ocupado. Qué bueno, qué bueno. Vos sos esencialmente animador 2D. Sí, yo soy graduado animador 2D. Sí, digamos, técnicamente, y si uno ve como el título es ¿Sí? animador 2D, mi vida fue cambiando hacia diseñador de personajes. Entonces Como llevo suele ya pasar. más años así. Sí, llevo más años ya como diseñador de personajes, pero Ajá, igual ajá, todo ayuda, porque el saber animar ayuda para saber diseñar. Entonces, claro. sí, oficialmente soy animador 2D y diseñador de personajes. Ok, expliquémosle a la gente porque mae, es vacilón. Por todo esto va agarrando como que cierto Ujú. de conocimiento, digamos, pero a veces yo hablo Sí. con personas y, digamos, si son de cierta generación y uno les habla de animadores, se imaginan lo que nos ponían en Walt Disney antes, que era la persona pasando las hojas y no sé qué y todo, y los que son como... Eso estudié yo, ese estudié yo, Ok, ok, el de ok. papel y lápiz. El de papel, el old school, ¿va? Ese fue. Ajá, sí, digamos, yo estudié en Canadá, eh, pero esa fue la carrera que escogí, digamos, Ajá, animador tradicional 2D se le llama. ajá. Tradicional porque sí, literal es agarrar una hojita, Hmm. dibujo, pongo otra hojita, dibujo, todas esas hojas se van, se le toman fotos a cada una Ujú. y luego se le da play. Ok. Eso oficialmente es lo que yo estudié. Ajá. Es súper tardado. De hecho, creo que mi generación en esa universidad fueron ya de las últimas que seguía siendo así, porque luego se transformó todo en digital. Todo en Ya digital. animamos, ya animamos directamente en la computadora. Ajá, ajá. Bueno, aquí a la par tengo como un Ujú. monitor que es como un iPad gigante, por así decirlo, Claro, en el claro. cual yo puedo dibujar y ya dibujo directamente con este lápiz, directamente en la pantalla. Ya todo fue evolucionando así porque claramente dibujar en hojas es súper tardado porque Ajá. inclusive, Es una labor de no amor eso, sé, ¿va? por ejemplo, sí, y de mucha paciencia, porque, digamos, una vez que uno tiene, qué sé yo, fácil unos 100 dibujos, uno Ajá, agarra ajá. todos esos dibujos, se va a una estación que tiene la camarita así como desde arriba, y uno tiene que sentarse y literal ir viendo como, bueno, este dibujo dura tantos frames. Ajá, Toma ajá. foto, luego pone el siguiente. Lo que pasaba es que si alguien venía y le hablaba a uno ya no se acordaba por dónde iba. Entonces había que reempezar todo. Mae. Eh, Y todo pero sí, para, ¿qué? 10 segundos de animación. todo Una para que cosa así. alguien lo viera por ni siquiera 10 como un segundo, 2 segundos y listo, ya. Ese es Entonces el sí, racional, digamos. ¿Eran cuántas no, páginas para cuánto?
Ajá. 24 dibujos es un segundo. Ah, los 24 cuadros por segundo del cine. Exacto, Ay, es qué así. loco. Sí, es igual, los 24 del cine, esos son Ajá, 24 dibujos. A veces uno usa doce dibujos, pero en lugar de que duren un frame, duran dos frames. Entonces uno se ahorra dibujos. claro, claro. Pero, digamos, películas full animadas, esos 24 Claro. por la fluidez del movimiento. Bueno, yo ahora estaba entrevistando al director de Arco, la que estuvo nominada al Oscar. Ajá, Y ajá, esa más bien es como ajá, los sí, bichos, los personajes congelados, no sé cuánto tiempo. Ahí no se ahorran uno, se ahorran varios exacto. almuerzos. Más Uno, bien. uno empieza a jugar con eso, entonces inclusive Sí, sí, movimientos sí. más lentos, uno puede Ajá, espaciarlos, entonces, no sé, a 4 frames y todo así, claro, claro. y está bien, es como justamente no todo tiene que ser tan fluido, porque cuando está todo muy fluido, más bien se ve extraño para el ojo. ¿Cómo te Entonces, sentís entonces, computadora versus esa labor manual? Porque todavía hacen películas así, son muy sí. valoradas, la gente lo ve como un producto más artístico y todo, pero ya enfrentándote al día a día, ¿cómo sentís la diferencia entre esos proyectos? Pues claramente en el día a día lo digital, pues, sí, obviamente no se cambia porque la facilidad de yo puedo probar algo muy rápido, enviarlo, puedo Sí, darle sí, play sí. en 2 segundos y verlo, pero digamos, a mí sí me gusta haber estudiado, haber aprendido en la manera tradicional porque Claro, hay ciertas cosas de aprender a resolver. En lo digital todo lo tengo a mano. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, antes, eh, no sé, se ocupaba tal vez mover un cierto dibujo, tal vez había que moverlo un poquito. Yo puedo como o calcar ese dibujo con una mesa luz y tratar de moverla, o puedo ir, tomar una fotocopia, recortar, eso lo movía y ya se solucionó. ok, Eh, ok, entonces hay ciertas cosas de, ok, ¿cómo puedo resolver esto con lo que tengo? claro. Que ahora con lo digital es muy fácil todo, bueno, control Z y ya hecho para atrás. Que está bien, soluciona la vida en el día a día, es súper más rápido. Eh, pero sí, digamos, lo digital, yo lo uso, lo digital para trabajo, ahora es casi que todo Sí, digital. mandatorio, Cuando diseño, cuando diseño, sí suelo tal vez empezar en una hoja de papel, algo, un garabato rápido, claro. con el teléfono le tomo una foto, lo paso a la compu y a partir de ahí empiezo a construir. Yo sí mantengo, porque me gusta mucho lo tradicional, me gusta como ensuciarme los dedos dibujando, con Qué lápiz, bueno, sí, etcétera. sí, 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 sí. Sí lo mantengo Artesanal. para mí. Sí, 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 total, porque hay ciertas cosas que lo tradicional ayuda a, no sé, a cometer un error, que ese error más bien me genera un estilo, por ejemplo. Que en lo Ah, tradicional, cierto, cierto, al cierto. ser todo perfecto, digamos, posiblemente las brochas que yo uso para dibujar digitalmente, unas 1000 personas también Nunca van a las fallar, descargaron del ajá, mismo Mac. Siempre se van a ver igual. En cambio, lo tradicional hay claro. ciertas cosas que, no sé, por ejemplo, si un marcador se está secando, no pinta tan fuerte como cuando estaba nuevo. Pero Pero resulta que se vio bien ahí en ese momento. ese trazo me genera una Ajá. textura que jamás podría lograr digitalmente. Ay, Entonces qué hay bueno. ciertas cosas Ajá. que uno trata de mantener de ahí, por lo menos yo, en mi No, arte. no, no, y está buenísimo porque la historia está llena de errores buenos, errores que Sí, dieron como correcto. resultado cosas increíbles. Entonces, sí, sí, ma, el elemento humano y esa impredictibilidad, esa cosa rica, sí, estoy con vos, hay que mantenerlo. Sí. Cómo es que te ayuda eso a diseñar personajes? ¿Cómo comienza tu proceso de ver qué para el Sí, es diseño? todo, es todo un mundo porque depende de varias cosas, depende en qué momento el proyecto se esté desarrollando. Por ejemplo, me ha tocado Ajá, estar literal solo con el director, sin nada, solo con un guión. Entonces es ok. como literal un lienzo totalmente vacío y es usted tira ideas de la Debe ser nada, rico ahí en ese momento. sin ningún... Sí, pero a veces es intimidante porque a dónde me voy, ¿verdad? ¿En qué Claro, camino claro. me voy? Pero sí, es súper enriquecedor porque entonces queda más en uno y las cosas que uno le gustan, los gustos de uno y empezar a probar por ahí. Ajá.
También está el momento en el cual el proyecto eh, tiene un guión y tiene un tipo de mood board, se le llama. Es Claro. como, nos gusta como este tipo de personajes, nos gustan como este tipo de actores, este tipo de expresiones, vámonos por Ujú. ahí. Entonces hay Esa es la cierta guía referencia. para encaminar, exacto. Hay una referencia un poco más detallada de vámonos por ahí y ahí empezamos. He vivido en varios momentos de proyectos en los cuales, digamos, he tenido las referencias o no he tenido las referencias. Yo normalmente, sí, obviamente uno sabe qué tipo de proyecto es. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, es con personajes en Hawái. Entonces, claramente yo hago una búsqueda, una investigación de cosas de Hawái. A Claro. veces, obviamente, pongo música de Hawái para entrar como en el mood. Eh, entonces, es como tratar de meterse en ese mundo. Antes, en las películas de Disney y todo, pues había presupuesto para que los equipos de arte fueran al lugar que iban a investigar y Épocas hacían una doradas. expedición. Sí, ya no pasa eso. Mi amor, tengo que irme a Eh, Hawái 3 semanas en un viaje de investigación. exacto. Chao. Eso pasaba, Mm, y de hecho uno lo ve en los claro. DVDs de antes, Sí, en el material extra, uno ve sí, sí, del sí, sí. equipo yendo a investigar ciertos lugares, etcétera. Ya no pasa. Ahora, claramente con Google puedo Mae, investigar un a montón de mí, a cosas. mí se me salían las babas cuando veía esos materiales también, y yo, Sí, sobre buenísimo. todo los del departamento artístico y todo, como, mae, qué rico, ok, vamos a trabajar en esta película en Hawái o en Nueva Zelanda, entonces tenemos Sí, que ir un mes y ¿cuál a es el trabajo? investigar. Interactuar con la gente, irme a meter a un bar para ver las bebidas tradicionales, ir a pasear aquí, Literal era eso. y los cuadernos que hacían enormes, Sí. como, De hecho, mae, sí, sí, sí. el material Mm. de extras de la caja del Señor de los Anillos es impresionante porque el Ah, equipo de arte se ve, le van a sí. dibujar y no sé, que vieron un detalle, no sé, estoy inventando de un edificio y entonces el maestro se pone a dibujarlo para recordar eso y eso poder Sí, sí, sí. utilizarlo Apenas luego para en haber crear la nacido película. unos 20 años antes. Una Rajado. cosa así. A veces yo pienso mucho en eso. Yo debí haber nacido como Un antes. poquillo De hecho, antes. inclusive Mm. cuando en la época de Disney que los animadores se vestían con corbata y todo, eran todos Ah, formales. sí, sí, Me sí, hubiera sí. encantado vivir en esa época. Qué bueno, qué bueno. Rajado. Hablando de eso, ¿cuáles eran tus influencias? Chiquillo, ¿cuáles fábulas, películas o series te plantaron esa semilleta de animación y de lo que quiero hacer ahora? Hay un montón. Digamos, la serie animada de Batman, esa me quedó marcada. De la Maestra. Sí, introducción, sí, la sí. intro, digamos, de Ujú. Bruce Timm. Las Tortugas Ninjas, los SWAT Cats, Thundercats, Qué todo eso. bueno. Luego mi hermana veía, creo que se llama Candy, se llamaba, creo. Candy, Candy, No me sí, sí. acuerdo, había una. El Sí, anime de Candy. Ajá. ajá, Candy. Me acuerdo que después de Candy seguía como una novela, y entonces mi hermana se echaba Candy y luego la novela y yo no podía ver nada en esas como 2 horas, pero y yo me lo echaba. Eh, Ajá. y bueno, de películas, películas en general, mis papás tenían VHS, bueno, VCRs, y teníamos la de Batman de Bruce Timm, Ah, oiga, teníamos, mae, qué bueno. sí, mis papás desde bien temprano teníamos demasiados cassettes y veíamos, entonces Ajá, ajá, ajá. teníamos esos, teníamos Honey, I Shrink the Kids, como Mm. la que Querían el coger a los niños. papá, ajá, Ajá, ajá. esa. Teníamos Bueno, un montón tuviste Pretty buenas Woman, entonces yo influencias. veía Pretty Woman. Sí, sí, sí. Sí, sí, veíamos Veías como de a todo. Pretty Woman por la trama. Exacto, exacto, básicamente. Qué bueno, qué Teníamos bueno. un montón, teníamos los cassettes de Ujú. Ghostbusters, entonces yo pasaba viendo Ghostbusters. Claro. Eh, Y pequeñillo también mis papás sí me llevaban al cine. Entonces me acuerdo ir al estreno en el Mall San Pedro de Misión Imposible. Creo que la 2. Ajá, ajá. Entonces sí tuve como influencias de todo lado, Sí, sí, eh, variadas. Qué bueno. inspiración. Pero también, de hecho, cuando hablo con estudiantes y todo de Ujú. justamente de cómo encontrar un estilo como artista, Ajá, ajá. hablo de esto porque
es muy diferente Luis que creció en Costa Rica, etcétera, a un Luis que haya crecido en, qué sé yo, en Japón, Claro, claro, claro. o Ajá, en Rusia o una cosa así. Obviamente, culturalmente hablando, yo tengo otras cosas. Entonces están todas las películas que vi, animadas y no animadas, están ajá, todas las ajá. series que vi, pero también están toda la música con la que uno crece. Todo lo que Yo sos, veía de, sos novelas con mi artista. abuela, Sí, sí, sí. yo me sé un montón de novelas con las que yo crecí. Rosa de Entonces Guadalupe, el tío. yo me acuerdo de todas las de Thalía, o sea, Qué Montaña bueno, qué bueno. Rusa, Muñeca Brava, o sea, yo Bueno, me es sé un que montón. eso es formación. O sea, uno puede decir, Exacto, el chiquillo estaba ahí viendo tele nada más, pero no en tu caso y en el todas las personas, eso es formación, así como un viaje de trabajo del sí, tipo que decíamos. Puede ser las vacaciones soñadas de alguien, pero no, es trabajo. Es distinto hacerlo trabajando. sí. Sí, 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 claro. Y digamos que Mm. eso hace que, no sé, en mi día a día, no sé, estoy en una presa o voy en el bus o estoy en algún lugar, estoy ahí presente, claramente, pero a la vez también estoy un Claro. poco analizando qué está Con el ojo pasando. entrenado Entonces, viendo a ver qué forma, sí, qué como, no diseño hay sé, por acá. cómo se Mm. viste la gente, Ajá, los ajá. peinados de las personas o Qué bueno. interacciones, porque las interacciones de las personas dan a conocer personalidades. Entonces, esas personalidades me sirven a mí para luego crear un personaje. Es súper. Entonces, hay como, todo es como una investigación, Ajá. una microinvestigación que uno va viviendo y va guardando en la mente para crear. Qué bueno. ¿Cómo llegaste al cine? Porque ese era el sueño de Sí. muchos chiquitillos. Y vos, tengo que has trabajado en Angry Birds, en las de Mi Villano Favorito Ujú, también, ahí en diseño de ujú. personajes, ¿verdad? Buena animación. He trabajado por ejemplo, en Angry Birds trabajé diseño de personajes y animación también. Claro. En Lego 2 hice diseño de personajes. En la de Garfield trabajé todo Ah, diseño de qué bueno, qué personajes. bueno. Sí. En las que son de Illumination, que es mi villano favorito 4, Super Mario, la nueva de los Minions, en esa he estado como diseñador de personajes, pero enfocado en diseñar pósters, que Ok. es distinto, es otro mundo. No estoy involucrado en el arte de la película, Ajá, sino ajá. ya ese arte está creado y yo entro y como puedo dibujar personajes fácilmente, Ajá. bueno, no es fácil porque es estresante, no es tan fácil solo sentarse a Sí, sí, dibujar, sí, sí, yo pero sé. digamos se me da, entonces eso es lo que yo hago, Ajá. entonces puedo agarrar esos personajes y con el equipo crear pósters, ideas, Qué bueno. para una campaña. Entonces, ese es un mundo que he estado ahora explorando, que es todo un mundo paralelo, porque claramente Hollywood, digamos, uno va a Los Ángeles y está lleno de vallas de películas. Claro, claro. Todavía ahí mantienen mucho esa cultura de llenar la ciudad de Con pósters, vallas. de Ajá. anuncios y todo. Entonces, es todo un mundo, especialmente Illumination. De hecho, la cantidad de material que ellos hacen a nivel mundial, cómo mueven, no sé, Mario, cómo mueven los Minions, Claro, es claro. impresionante la cantidad de cosas que hacen y cuánto antes empiezan. Entonces, digamos, para mi villano favorito 4, yo empecé a ayudarles a ellos un año antes de empezar de anunciar, de estrenar la película, perdón. Para hacer toda Que la eso es expectativa y bastante. todo. Exacto, entonces como demasiadas imágenes, demasiadas ideas creándose para, empezamos con pósters, o sea, oficialmente yo les estoy ayudando a ellos con pósters, pero todas esas ideas ellos se los dejan y dicen como, mira, esto más bien funciona para una coletilla para algún lado, o para Claro, alguna claro. animación para redes sociales, O sea, no, o no son para. solamente posters como la gente tiene la idea, posters, sino el material gráfico para la película. Sí, digamos, oficialmente yo Ajá. trabajo con la parte de pósters, Ah, ok, ok, ok. pero en realidad mi jefa está involucrada con todo eso extra. Entonces ella Mm, siempre agarra ideas que uno hace y las va a reubicar a otra cosa, o las mezcla con otro departamento. Entonces eso es lo de Tuanis, que entonces ya he empezado a hacer cosas que sí es para algo original, para algo específico, perdón, pero termina siendo otra cosa. Entonces, por ejemplo,
el globo de Macy's de este año, del año que pasó, Ajá, ajá. ese lo hice yo. Y ¿En serio? apareció de una idea que estábamos trabajando. Sí, Ujú, entonces, ujú. sí, ya llevo dos globos. El de Angry Birds de la primera película, ese lo Qué diseñé bueno, qué yo. bueno. Eh, y ese sí me llevaron a supervisarlo a Nueva York, en Macy's y todo. Eso es toda una experiencia súper chiva. Y de hecho, en ese año de Angry Birds, yo fui y llevé el globo en Nueva York también con todo el equipo. Vos llevaste el globo de Angry Es, Birds. Sí, en el Qué año de bueno. que se estrenó Angry Birds, Ajá. yo salgo ahí vestido y ya, o sea, pude diseñarlo, pude ayudar a supervisar a la escultura y luego pude estar Llevarlo a ahí la en calle. Thanksgiving llevándolo caminando. Es todo una vara, es rajado. Vestido de Angry Eh, Bird. sí, estábamos vestidos de Angry Birds, lamentablemente. No, no, En ¿cuál este, lamentablemente? Está buenísimo. no, es que el traje no estaba tan lindo. Pero el Pido del año foto de pasado, eso. Illumination, solo, sí, de hecho, ahí tengo fotos. El de Illumination del año pasado solo fue el diseño. Era como, fue una idea súper rápida porque ellos al final Ujú. decidieron hacer algo muy rápido. Entonces, a lo que iba es, todas estas ideas al final, por el equipo con el que estoy trabajando, pueden terminar siendo otras Claro, cosas. Entonces, claro, claro. también les he estado ayudando con los parques temáticos de ellos. Entonces, ideas de ahí se van a parques temáticos de algún juego, alguna cosa. Entonces, ha sido interesante porque es un mundo paralelo a diseñar una película, sino que es Claro, claro. todo lo que trae una película, Ujú, que ujú. es otra vara. Entonces, es toda una maquinaria trabajando Bueno, en cómo promocionar esas películas. es que los pósters de películas, para quedarnos en ese carril, digamos, Ujú. son casi que una forma de arte aparte, o sea, Sí. adquirieron vida propia, así como vos tenés, digamos, gente que dice, ok, están los libros, están las novelas gráficas, están los cómics, Ujú. están las Sí, viñetas, o sea, hay partes de una película y en el material gráfico los pósters de ahí están en museos, hay premios para pósters, hay total. coleccionistas, hay pósters icónicos. Uno conoce, ve la historia del póster de Tiburón, por ejemplo, Ajá. con toda la gente Eh, diciendo, bueno, eso es un símbolo fálico, eh, que es un sí, gran todo el pene que mundo va a atrapar a la... analiza. Sí, Sí. sí, sí, exacto, ¿verdad? Vos, pequeño, o cuando estabas formándote, ¿tenías igual conciencia de los pósters, así como de las películas y series? O fue algo que te fue formando después te fue llegando con el Sí, trabajo fue. después? Es decir, claramente yo veía los pósters. Siempre que Ajá. voy a una película veo los pósters Mm, ujú. y, digamos, en las otras películas que trabajé, digamos, algún arte lo veía que, mira, ese es el que vamos a dar para el póster. Ajá, Nunca ajá. me involucré. Sí, digamos, analizaba pósters de, mira qué chiva ese sí representa bien esa película o ese no tanto, Claro. pero yo nunca me involucré en eso. Es Ujú, otro tipo de mundo porque no es solo dibujar y, ya, dibujé un póster, ujú. sino que hay que pensar en otras cosas que tal vez yo como en mi día a día de trabajo diseñando personajes, a veces mi trabajo es diseñar un personaje y Claro, y listo, yo ya. no me involucro ya en los fondos, en nada más, es Ujú, diseñar ujú, este ujú. personaje y se ve así. Ya un póster involucra a saber de composición, de qué Ajá. manera puedo poner al personaje que se vea más interesante, que llame la atención. Digamos, es muy diferente si yo lo pongo en la esquina superior izquierda o abajo, cortado. Y, no sé, hay muchas formas Claro. de llamar la atención de las personas o una posición puede decir algo que no es y se interpreta algo que en realidad no se quería. Entonces hay que empezar a pensar de otra manera. Obviamente ahora que he estado ayudando con eso para estas películas, tengo que un poco entrenarme a ver muchos pósters, Claro, claro. etcétera, de mira, esto ayuda, esto no. También qué me gusta a mí, porque también no se trata de Ujú. solo voy a hacer eso, sino que qué Pero tipo de pósters me gusta a mí. si pasas de trabajar con un departamento artístico a meterte con un departamento de mercadeo también, que ahí ya Mercadeo de el fin diseño gráfico es, es otro ok, mundo, el sí. póster sí Piensan muy totalmente bonito, pero diferente. tiene que ayudar a vender, tiene que pescar, Exacto, o sea, es como una exacto. navaja suiza, tiene que ser arte, Sí. tiene que llamarle la atención a la gente, tiene que hablarte de la película, pero también tiene que vender.
El Exacto, gancho y tiene que llevarte al tiene cine. que tener, no puede Ajá, tener spoilers, pero sí suficiente como para que, mira, hay algo ahí. Entonces es como un montón de cosas. ajá, ajá. Eh, es así interesante porque sí, es trabajar con otro tipo de personas, igual, artísticas de otra manera, Ujú, pero ya no tanto de, mira, esta mano se dibuja así, ajá, no, ajá. sino que es, ocupamos que esta mano tenga esta pose para que diga esto, Claro. tal vez. ¿Y Eh, cuáles son las reglas de los posters? Porque yo he hecho varios programas y todo, y a veces he leído mucho, digamos, Ujú. y entonces está esto de que, ok, el héroe siempre tiene que ir a tal lado del póster, o los colores sacados. ¿Ya qué me puedes contar así ya de alguien adentro? Del día a día. Sí, sí, En ¿cuáles realidad, claves para leer un póster? Sí, sí. lo chiva es si hay reglas. Por ejemplo, si uno se pone a ver, por ejemplo, los pósters de Indiana Jones de Ajá. antes, tienen un cierto formato y eso es se volvió muy icónico. Entonces, digamos, los de Avengers siguen una cosa muy parecida, que son como Ujú, cabezas y cuerpos y las de superhéroes se manejan muy igual. La ventaja que tiene, por ejemplo, bueno, Illumination tiene los Minions y tienen Super Mario. Voy a hablar de los dos. ajá. De los Minions, es que los Minions no tienen reglas. Entonces, los Minions llegan y parte de la marca es cómo los Minions llegan y se toman y destruyen las normas, la Ah, marca, etcétera. Entonces, lo que puede ser, por ejemplo, hablando del de tiburón, hace un tiempo hice uno con Minions de tiburón. Digamos, los Minions hacen burla o mofa de otras cosas. Entonces, puedo claro. agarrar la idea de un postre, justamente había hecho uno de un tiburón, eh, y un minion, es el que está nadando. Entonces, es como cierto, y bueno, había una broma ahí. Entonces, hay cierta Ujú. mofa a, agarramos esto que es Cosas ya establecidas. culturalmente Ajá. icónico y nos burlamos. Y no hay que ponerlo, posicionarlo así, sino que es más que todo contar la historia de los minions cagándola, literal, Sí, cagándola de sí, sí, alguna sí. manera con lo que sea que estén lidiando. Entonces, ahí hay cierta libertad de, puedo agarrar, literal, la composición de un póster, duplicarla en el sentido de los personajes, los minions están puestos igual, Sí, te pero hay permite una jugar broma con en eso. medio. Ajá, 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 ajá. pero, pero a la vez están dañando eso. Entonces ahí es súper refrescante porque es como Claro. burlarse y a la vez funciona. Ajá. Digamos, en Super Mario, ya no solo Illumination, sino que está Nintendo. Nintendo es una empresa súper Ah, estricta, ok. niveles de seguridad, etcétera. Entonces no se puede tontear, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, eh, Mario es el héroe, entonces hay que dibujarle y mantenerlo siempre como el héroe. No va, Mario no va a tener una pose como Luigi. Que Luigi es más torpe, Luigi Claro. puede demostrar un poco más miedo, cosas así. Entonces, entiéndase, no sé, si Mario es el héroe, siempre va a andar con el pecho para afuera un poco, Pose heroica. más pose heroica, golpeando para arriba. Luigi puede estar más encorvado, asustado, porque ese es el personaje. Entonces, Nintendo sí mantiene cosas muy establecidas y no salirse de esas reglas. Claro. Entonces, uno entiende y, digamos, esa limitación puede ser fácil porque uno dice, como, bueno, ya sé que este personaje nunca va a hacer esto, entonces me voy a mantener bajo las reglas de superhéroe, de siempre, no sé, siempre valiente, alegre, siempre sonriente, nunca demostrando como que tiene miedo, etcétera. Ajá, ajá. Y así con cada personaje, digamos, el malo. eh, Bowser, y bueno, en la nueva viene Bowser Jr., Sí, sí, sí. tienen ciertas cosas que siempre van a ser, como Bowser Jr. es como súper travieso y súper ágil. Entonces, bueno, ¿de qué manera las poses pueden demostrar eso? No Ok. va a estar triste ni cosas así. Entonces, hay ciertas reglas que uno mantiene, eh, pero todo también depende del proyecto, porque hay proyectos que, como decía, los Minions es libertad de haga lo que usted quiera. Qué bueno, Al qué bueno. final, y de hecho, con Minions a veces es bocetear y no necesariamente pensar siempre un póster. Uno boceta ideas de, no sé, los Minions jugando entre ellos Claro, y claro. burlándose, y luego uno agarra ese boceto, funciona bien, entonces ahora metámosle un póster para ver si funciona.
me Sí, imagino, para alguna gente debe sentirse algo como restrictivo, pero también entre tanto proyecto, tener reglas claras, me imagino que sí ayuda ok, con esto total. puedo jugar y más bien pierdo menos tiempo eligiendo, tomando decisiones, ¿verdad? Totalmente, porque a Ajá. veces puede ser tan específico que voy directo a eso. Digamos, no sé, Claro, la pose claro. tiene que ser, no sé, Mario tiene que estar brincando con el puño así. Sí, Ya la sé de clásica, entrada qué ajá, es ajá. eso. Sí, Ajá, sí. ya sé qué es eso y no se cambió. Entonces sí, por cosas de tiempo, simplemente lo hace más rápido en el sentido de mi tiempo se va a ir pensando en otras cosas, en Ajá, el ajá. póster tal vez en Mm, general, como que ujú, Mario está aquí, pero tal vez a la hora de crear, no sé, presentar varias ideas, porque claramente uno presenta varias ideas, puede que el mismo Mario lo esté usando en las tres ideas porque ese es el Mario que se quiere. Y lo claro, que estoy claro. pensando es qué está pasando alrededor, ¿verdad? Ujú, Sí, en los fondos, qué personajes estoy involucrando con ajá, Mario. ajá, ajá. Entonces la energía se va a ciertas otras cosas. Cuando Pero sí. hay mucha libertad, claramente hay miles de caminos. Entonces yo a veces lo que hago es escribir las ideas que se me vienen, eh, pero cuando uno está construyendo esas ideas se le ocurre, mira, pero ¿qué pasa si a esta le agrego esta? Entonces se crea otra idea más y ahí puedo explorar otras cosas. Claro. Entonces a veces uno puede presentar 30 ideas. eh, Qué bueno. Porque uno se va de raíz de, mira, esta me recordó esto y Y el aquí puedo cliente así crear como, esto. ¿qué? ¿Cuánto? Bueno, en realidad sí Ah, es un mundo que se acostumbra a ver mucha idea. Por eso, digamos, la calidad del dibujo al ujú. presentar ideas no importa. Son bocetos muy rápidos, Ah, ok. obviamente que se entienda, estos son los Sí, no es personajes, un producto pero terminadísimo para. Ajá. no, para nada. Digamos, parte del por qué me contratan a mí es por eso, es por la rapidez de crear ideas, Claro. presentarlas y luego hay un proceso en el cual yo ya puedo, no sé, les gusta la idea 2 y la idea 5 por así decirlo. Ajá, ajá. Entonces, cómo podemos combinar eso? Entonces, ya ahí sí hay un proceso en el cual yo puedo tomarme un poco más de tiempo de voy a combinar estas dos ideas que voy a combinar de esas otras ideas me genera nuevas ideas. Entonces tal vez se crean Claro. tres ideas Ujú. nuevas de la combinación de 2 y 5. Pero ya ahí sí me puedo tomar el tiempo de que el dibujo esté un poco más detallado, meter detalles, elementos más terminados y así ya se empieza a ver un póster más Sí, es más finalizado. complejo. Ya estábamos hablando de tres ideas, tienen que entenderlos un toque mejor. Es exactamente. Y una pregunta, yo estaba leyendo y he Ok. encontrado en mucha literatura la famosa frase de que hay 7 tipos de posters, ¿verdad? Y todo. Ok. Este, ya veo la duda ahí, Sí. porque es muy reductivo, puede ser pensar en solo 7, pero tengo acá, yo apunté, ¿verdad? Está bien, está bien. Que está, bueno, está el teaser poster, ¿verdad? Que es como, Ajá. ya viene Correcto. la película dentro de un año, lo que vos decías, Ah, ¿verdad? correcto. Está el Ajá, póster correcto. final, están los pósters Ajá, de personajes individuales, ajá. correcto. Después Sí. viene, para acción o Ujú, thrillers, más o menos, los pósters ujú. con color dominante, que es como un montón Ajá, ajá. Después el ajá. de parejas apoyándose, que se usa mucho para comedias románticas Comedia romántica. o Ajá, películas de acción donde es la pareja dispareja o el par de policías ahí, no sé qué. exacto. El Sí. otro, el texto, el textote sobre la cara de los personajes, tipo el Ajá, de Social sí. Network, que 500 millones de Ajá, seguidores, no sé correcto. qué. Sí. Ajá. Y después el póster de premios o reviews, que es cuando ya una película ha salido, sacan el póster, pero ya viene 3 estrellas y Festival de Cannes y Ajá, Festival no sé ganó qué tal, o y ganador, nominado. Sí. ajá. Y entre comillas, Walter Sí. Campos dice, esta película es una preciosura, Ah, no sé qué sí. todo. Sí, ¿Qué, sí, qué sí, tan sí. cierto es eso? Que no, más o menos. Digo, sí, sí es cierto, porque lo que Ujú, acabas de ajá, describir son los posts que uno ve totalmente. Eh, Ahí justamente queda en qué tanto yo quiero seguir con eso o qué tanto quiero salirme de eso, ah, ok. ¿verdad? Ajá. Entonces, digamos, yo normalmente siempre
obviamente uno aprende las cosas de todo, pero ¿qué tanto me quedo ahí? ¿Qué tanto quiero eh, ser un poco irreverente hacia eso y presentar como, bueno, ¿qué pasa si salimos de esto? Ajá, De ajá. vuelta a lo que estaba hablando. Por ejemplo, una marca como los Minions agarra eso y se mofa tal vez de eso, de que, Totalmente, no sí, sé, sí. de que tiene que estar posado así, entonces más bien Ujú. se ve como que los Minions están posando al propio así para burlarse. Claro, claro. Así es como uno piensa cuando está trabajando como una marca de los Minions. Entonces, sí, voy a seguir estas reglas, pero voy a burlarme de ellas. Claramente son fórmulas que funcionan. Entonces, si a un estudio le funciona, ¿por qué habría de cambiarlo, verdad? Porque es Bueno, lo que se espera. vos trabajaste ahorita en los pósters de individuales de personajes para Super Mario. Eso fue, ¿verdad? Correcto, correcto. Fue como esa Entonces, categoría. digamos, Ajá, entonces me estoy metiendo en esa categoría de vamos a sacar, porque de nuevo, ellos sí cumplen muchas veces, es como el póster general ajá. de salen todos los que van a salir, con algunos fondos de mundos que para que la gente, no sé, los fanáticos van a decir, mira, ahí Van a está ese pescar la mundo, ahí está ese referencia. Sí, otro sí, mundo. sí. Exacto. Ajá, Luego están los de personajes, se le llama como el Hero Pose, es el personaje de todos los héroes, entonces ahí uno sí va a ver un poco la personalidad de cada, obviamente, personaje. ajá, Entonces, ajá. no sé si uno se mete a ver los que sacaron ahorita, entonces uno sabe quién es ese personaje, Lo que me uno decías que entiende un Bowser poco, Jr., por ejemplo, Bowser Jr. es más pícaro que el papá, entonces tienes ajá, que hacerle exacto. ahí. Ajá, ajá. Entonces uno nota en todo el póster que es eso. Esos pósters les funcionó en la primera, entonces simplemente es literal, ocupamos que lo hagamos para la segunda porque funciona. Claro. Eh, entonces van a repetir lo mismo y esas mismas fórmulas la van a hacer para diferentes cosas. Entonces, si funciona, es decir, si es así, Claro, claro. depende de la marca, si va a hacer uso de eso porque tiene sentido usarlo. Y digamos, Otras marcas esos, van a tratar de salirse. Ujú, claro, y digamos, esos que vos ayudaste a conceptualizar, ujú. ¿verdad? Sí, ¿Son a nivel global o para este mercado? Porque también se a habla nivel mucho. global. Ah, ok, qué loco eso, porque antes se hablaba mucho también de que estos son los pósters japoneses, que es una loquera. Estos son los pósters no sé cuál. Estos son a Sí nivel global los pasa, que hiciste. Ok. sí pasa, digamos, ahorita con lo que ayudé de Mario eran los personajes, los pósters de personajes, entiéndase, yo no hice el póster final, ¿verdad? Yo Sí, sí, hice claro, las claro. ideas, yo El ayudé en concepto. las ideas. Ajá. Son Mm. varias personas ayudando, pero digamos, estos que salieron, recuerdo haberlos dibujado y Ujú, ujú, cambiaron ujú, ciertas cosas, pero es básicamente la esencia del póster. Eh, Eso será a nivel global, es lo que se va a ver. ujú. De Me ahí imagino porque la salté, marca es global y ya todo el mundo conoce. sí, Ajá. sí, total. Ahora, la cantidad de tiempo que pasé con Mario no fue tanta como con Minions. De hecho, estaba trabajando con Mario, hice estos y luego de ahí salté a ayudar con la nueva de Minions, Ok. porque claramente ellos disponen de mi tiempo. Es como trabaja Sí, ahorita en sí, sí, esto, sí, claro. trabaja, a veces Ajá. es como pare todo y trabaja ahora en eso. Mm. Eh, pero, por ejemplo, yéndome a mi villano favorito 4, estábamos trabajando un montón de pósters, pero sí llegó un momento en el cual pasa eso. No sé, los de mercadeo de Costa Rica quisieran tal vez, porque conocen a su mercado, quisieran que el personaje fuera, en este póster, fuera este en lugar de este. Entonces nos pasó Ah, con ok. Japón. Con Ajá. Japón, el póster de mi villano 4, sí. Sí, en la de Mi Villano Favorito 4, había unos pósters que en Japón dijeron como, esto no va a pegar porque en Japón los que llaman la atención son más los Minions que Gru, por Mm, ejemplo. ajá. Que Gru es como, digo, obviamente es el principal, Pero es una X. pero ajá, como que llaman más los Minions, entonces Claro, claro. Tiene no sentido, tanto Japón, Gru. claro. Ajá, entonces se hizo algo diferente Ujú. porque ellos lo pidieron. Ahora, no sé, ahí sí desconozco la potestad de este país está pidiendo, hagámoslo, Claro, ¿verdad? No claro. sé, claramente supongo que es
el mercado japonés interesa porque es gigantesco, etcétera. Eh, Pero en este y caso fue global. Fue sí, global para Super Mario. para Super Mario, ese sí Mm. es global. Por lo menos lo que yo trabajé sí es algo que sí va a haber en todo lado y sí, en efecto. Lo interesante que pasa ahora es que ya no solo se quedan pósters. Ahora con redes sociales vemos que esas ideas, si uno se mete a los Instagrams de Super Mario, Ajá, ajá. uno ve que esas ideas ya también las agarran y las convierte en Claro. clips animados que se animan solo para redes sociales. Entonces, de hecho, hay uno súper chiva que sacaron que muestran como una seguidilla de personajes de todos los personajes que se ven en la película. Obviamente se guardaron ciertos que son para no ser Spoilers. spoilers, Sí, sí, sí. pero uno ve como un montón de personajes que en los pósters no ha visto. Y entonces Mm. ya con eso crea una expectativa. Entonces esos días ahora también se traducen a redes sociales en animaciones, en videos que antes claramente solo se quedaba un póster y uno lo veía, se recuerda, en el periódico veía el póster y mira, se viene esta película y ya. Ahora uno tiene demasiado acceso, entonces más Ajá. bien siento que ahora hay demasiado, porque andan tratando de venderle la idea a todo el mundo por todo Sí, lado. sí, sí, por todo lado. Hay una sobrecarga Sí. de escenas, clips, posters, tras cámaras, que a veces uno llega y uno dice, ya sé, ya sé todo lo que va a pasar. Sí, de hecho Sí, sí, yo sí. ahora evito ver tanto, porque de hecho Mm. bajo esas 7 ideas que estaba leyendo, que está el teaser, el póster final, Ajá, lo ajá. mismo ahora hacen con trailers, entonces está el teaser Claro, claro. trailer, el trailer, no sé qué, bla. De No, no, hecho ahora ahora he te visto anuncian en algo, redes, ahora te anuncian en redes que mañana es el teaser trailer. ajá, Y después llega el teaser sí. trailer y que el trailer sale en no sé qué, y después hay un trailer reveal y Es sí. muy loco, porque sí, de hecho cuando hacen Ordeñar el ese, mercadeo se llama. sí, porque a veces es como el mini teaser del teaser. Mañana va a haber un teaser. Sí, Es sí, como, sí, sí, man, sí, no sí. lo anuncies, es un teaser y listo. Pero Exacto, entonces sí, sí, ahora sí. se ha estirado a eso, que entonces Ajá, ya no es solo los pósters, sino que también es videoclips de claro, claro. un poco anunciando la idea. Pero los pósters siguen teniendo ese papel preponderante. Muchas Sí, veces la primera, el first look que llaman, el sí. primer vistazo de algo, un personaje, es el póster por ahí, a Y de veces. hecho, bueno, cuando uno vende una idea, cuando uno tiene una idea, de alguna serie o algo así. De hecho, lo que uno suele hacer es hacer un one sheet, se le llama, que es un Ajá, póster ajá, como, esta es mi idea, este es el título, como eso, hacer un mini póster de es la claro. idea y luego con una sinopsis. Con esa uno empieza a tener una conversación de, tengo esta idea para generar algo. Un punto de partida, digamos. Exacto, entonces Claro. también uno, entonces por ejemplo, no sé, cuando yo me gradué, el corto animado de graduación, teníamos que crear un one sheet, un póster para justamente presentar esa idea. Claro, Entonces claro. crear un panfleto a la hora de ver todos los cortometrajes, de mira, este es este. Entonces ya desde entrada siempre se ha utilizado el póster como para agarrar la atención y mira, voy a ir a ver esto. Volviendo un toque a eso de cómo leer un Ujú, póster, ¿verdad? Que te repito, ujú, también he visto infinidad de artículos, notas, literatura, sí, hablando de claves que uno puede encontrar o reglas. ¿Qué tan cierto es o qué me puedes contar ujú. de formas en las que, no sé, el villano siempre tiene que ir de este lado o el héroe tiene que ir de este otro? O personajes secundarios, si son buenos, tienen que ir por acá, pero si son malos, tienen que ir por acá. ¿Existe ese tipo de regla no escrita en el mundo de los posters o es más que todo como leyenda urbana que se ha popularizado? Digo, yo no, a lo que yo he experimentado no aplica tanto. Ajá, ajá. Claramente, pues existe cosas de, no sé, si es un enfrentamiento entre el villano y el bueno y Bien y lo el voy a mal, poner un sí. póster, Mm. claramente, no sé, por ejemplo, ponerlos viéndose a sí mismo me genera una confrontación. Ajá. ¿Verdad? Si los pongo viéndose aparte, digamos, si yo soy el póster y los personajes, uno está viendo para allá y el otro está viendo para allá, de espaldas, pues alguien puede interpretar como, ¿son Sí, equipo no, ajá, ajá. o qué? ¿Verdad? Si los estoy poniendo de frente y no sé, las frentes están pegadas y los ceños están así, estoy directamente diciendo, Claro. ellos no se gustan y se están confrontando.
Pero no es como que Eh, tenés que tener siempre al héroe a la derecha y al villano a la izquierda. no, Esas no convenciones no. necesariamente. Sí, no necesariamente, porque, por ejemplo, la manera de nosotros de leer es de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, de Ajá, izquierda a derecha también nos genera como movimiento hacia adelante. Uno lee las cosas claro. como, entonces la idea de hacia adelante normalmente es de izquierda a derecha. Si pongo algo moviéndose de derecha a izquierda, me puede generar más bien que me estoy retrocediendo, que estoy regresando. Entonces, bajo esa Como regreso perspectiva, al futuro. ajá, exacto. Ah, ok. Entonces, bajo eso todo depende. Yo podría poner al personaje a la izquierda y al villano a la derecha. Eso me puede decir tal vez que el villano, porque está a la derecha y todo fluye hacia la derecha y Ajá, ajá, movimiento hacia la ajá. derecha, tal vez él está ganando esta batalla y el bueno está Ah, un poco hacia atrás. Puedo ponerlo así, no claro, claro. necesariamente va a ser eso. Si le doy vuelta, puedo contar otra historia, pero en realidad no es como la norma de póngalo acá, póngalo allá, porque Ajá, ajá. si yo pongo al villano de la izquierda y al bueno de la derecha, puede ser más bien que el villano está tomando poder porque se está acercando hacia adelante. Entonces es como muy, Ah, me explico, ¿qué lo que era? ¿Qué lo es que era? más que todo, Ujú. yo siento que al final es el concepto del póster. Entonces, por ejemplo, este póster quiere contar, no sé, hablando de, no sé, Mario todavía, quiere contar un enfrentamiento. Ok. Entonces, ¿de qué manera puedo vender esa idea? No necesariamente tengo que ponerlos aquí, Ujú. porque también si yo pongo al villano de arriba cayendo hacia, obviamente hacia abajo, y el bueno abajo, puedo decir, del villano está teniendo superioridad Claro. ante el bueno. Entonces, ahí hay una manera diferente de posicionar a los personajes. Entonces, yo siempre... En este caso de más Super Mario, ¿qué decís? Sí, sí, exacto. Mm. Entonces, digamos, depende del posicionamiento. Más bien uno piensa como, bueno, ¿qué es la historia que quiero contar? Ajá, ajá. Y hago pruebas de cómo puedo contar mejor esa historia. Entonces, Ah, a veces ni siquiera tiene que verse todo el cuerpo. A veces con un close-up de las caras puedo vender algo. O a veces, no sé, con la solo ujú, manos se ujú. venden cosas. Entonces, también es como probar. A mí sí me gusta como mostrar alguna idea más tradicional, pero también como irme un poco a qué más puedo hacer. Entonces, sí, digamos, existen estas reglas, pero yo no diría que se cumplen siempre. Claro, claro. Digamos, o tal vez yo soy de una generación que tal vez es más irreverente en eso y trato de Por cambiar un poco las dicha. Sí, cosas. sí, sí, no qué aburrido todo. Sí, 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 sí. exacto. Pero, pero sí, hay ciertas reglas que se dicen que no son, hay otras como por ejemplo las 7 que leíste, tipo de postres que sí, se cumplen Ujú. totalmente. Ok. Mae, ¿qué sentís de ver el trabajo tuyo a esa escala? Estamos hablando de escala Eh, global. ¿Me explico? es vacilón, o sea, para mí son, no sé, lo que hago siempre, dibujo y todo, entonces como, Es rutina, ¿verdad? no sé. Sí, Ajá. cuando, digamos, mi hermana vive en Francia, entonces cuando me ha tocado hacer cosas y ella lo ve y me manda fotos, eso es chidas, como mira, ese día está allá. Claro, claro. O si, no sé, si estoy en una presa y pasa un bus y mira, eso, me acuerdo más que todo en todo lo que hicimos para llegar ahí. Eso Ajá. normalmente es de lo que piensas, como si la gente supiera cuántas versiones de eso se tuvieron que hacer para llegar Claro, ahí. claro. O a veces, digamos, porque existe un periodo de desconexión de yo ya hice todo y ya, yo me desentiendo. A Ajá. veces ya ni, no lo veo hasta que lo veo afuera. Ujú. A veces a mí sí me gusta escribirles como, hey, ¿qué tal esto? Como me gustaría verlo como final, porque y es trabajo y me Sí, sí, interesa ver claro, cómo obviamente. queda. Sí, sí, sí. Y me lo mandan y me lo muestran. A veces simplemente lo veo cuando ya está final y entonces yo dije, a veces veo como, mira, al final no se fueron por esto, cambiaron estas cosas. Eh, Ujú. Porque hay que recordar, o sea, yo hago esto y sí se aprueba, pero luego están todos los Ujú. ejecutivos que toman las decisiones y puede que cambien todo de repente. Pero es chiva, digamos, para regresar Claro. a la pregunta, es chiva, o sea, es bonito ver como.
como todo lo que es, todos los dibujos que hice al final terminaron en eso. Eh, Qué es bueno. bonito, es como Claro, un claro. recordatorio del por qué hago las cosas, pero al final sí es un trabajo, pero yo nunca lo he hecho por trabajo, yo simplemente me gusta dibujar y el acto de sentarme a dibujar es lo que me llena. Resulta que me pagan por eso, pero igual, Qué si lo veo bueno. como un trabajo, es igual a otro trabajo, hay días Sí, 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 estresantes, hay sí. días que no puedo dibujar, etcétera. Pero para mí lo que yo me llevo es el acto de dibujar. Entonces, si me pongo a pensar, como, mira, pucha, estuve dibujando a Mario Claro. para esa empresa. Es como no todos los días de mi vida, digamos, hubiera pensado eso. Yo Ajá, crecí ajá. con Mario, mi hermana creció con Mario, etcétera. Entonces, como cuando me pongo, mi esposa la que suele ponerme en contexto, es como, madre, se cuenta de esto. Ajá. Porque yo en el estrés del trabajo y que no he entregado esto, que tengo que entregar el otro, se olvida de eso. Mi esposa siempre es como, Es póngase en Mario. contexto de qué está dibujando, de qué está haciendo, de dónde lo está viendo y se va a dar cuenta de, digamos, Qué de lo bien. bonito que es. Entonces, cuando hago ese ejercicio, sí, es muy chido, digamos, Qué ver bueno. cómo estos dibujos al final se fueron ahí, estos allá. eh, y es gratificante ver todo el esfuerzo que hubo o todos los dibujos que se hicieron terminaron en algo así. Súper. Estoy seguro de que el chiquillo que estaba viendo Thundercats y novelas con Sí, abuela está muy sí, orgulloso de ver cómo total, ahora eso sí. dibujas eso y colgando en algún bus de París pasa un dibujo tuyo. Madre, qué bueno. Sí, eso sí. Sí, sí. Trato de Felicidades. hacer ese ejercicio. Muchas gracias, más bien. Gracias. Gracias por tu tiempo, Luis, en serio, un placer. No, pura Y que vida. no sea la última vez, en serio. No, cuando quieras, ahí. Yo la verdad es que en eso sí soy súper accesible y no hay ningún secreto detrás en lo que hago. Me gusta hablar justamente a estudiantes y todo les hablo de, "Mae, no, simplemente yo dibujo todos los días y dibujé toda mi vida y eso es todo. No hay ningún secreto o justamente no hay reglas de cómo hacer las cosas. Es más que todo el sentarse a dibujar y disfrutarlo, eso para mí es la regla, como acordarse de ese niño que se sentaba a dibujar feliz, sin Súper. ninguna expectativa, y así hacer arte. Entonces, Y yo feliz de hablar cuando quieran. pura vida. Muchas gracias. Pura vida. Gracias.